Paz, la palabra que suena más presente en el país, aunque sea la más ausente, la más sonada y a la vez la más callada. La más deseada y la menos obtenida, la palabra más corta con la espera más larga, o quizá la más pequeña con el significado más grande. Paz, pintada de blanco, aunque su ausencia nos vista de negro. Paz, la misma en la que queremos vivir sin dejar de vivir en Colombia. Paz ahora que marca nuestros territorios. Territorios de paz. Una forma diferente y clara de entender verdaderamente el llamado posconflicto en Colombia. Territorios de paz. Escúchelo todos los sábados a las 10:30 de la mañana, aquí en Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías. Muy buenos días, estamos en Territorio de Paz. Hoy es sábado 28 de agosto de 2021 y hablaremos sobre el proceso de acceso a la educación universitaria de las personas en proceso de reincorporación y reintegración. Este programa hace parte de una campaña de sensibilización realizada desde el Programa Institucional de Paz para que la comunidad universitaria y la ciudadanía caleña en general conozcan la importancia del tema del acceso a la educación superior para quienes han tomado la decisión de dejar las armas y construir un camino de vida en la civilidad. A partir del proceso de desarme de los grupos de autodefensas y de la promulgación de la llamada Ley de Víctimas en 2011, se fueron definiendo las rutas del programa de reinserción de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN. Entonces, la Universidad del Valle abrió una condición de excepción para el ingreso del 2% de los aspirantes a la universidad, sumadas a las ya existentes para diversidades étnicas y víctimas del desplazamiento forzado. A partir de la firma del acuerdo de paz con las FARC y la implementación del punto del fin del conflicto que definió el proceso de reincorporación a la vida civil de los y las excombatientes de las FARC, la universidad amplió esta condición al 4%. Actualmente existe un convenio entre la universidad y la ARN para acompañar a través de monitores voluntarios y practicantes el proceso de ingreso y tránsito por la vida universitaria de las personas que accedieron a estos cupos. Y pese a los esfuerzos institucionales por hacer este acompañamiento a través del programa ACES y del aporte de los practicantes del Programa Institucional de Paz, se ha encontrado que en la vida cotidiana de quienes acceden como reincorporados a realizar sus estudios, hay diversas situaciones que son vividas como obstáculos y dificultades que ponen a prueba la continuidad de sus proyectos. La actitud de algunos miembros de la comunidad universitaria hace parte de ellos. Por esta razón, para el programa de hoy hemos invitado a Yuber Caviche, estudiante de Trabajo Social de la Universidad del Valle, en proceso de reincorporación, a la doctora Andrea Telles, coordinadora regional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, y a la profesora Melania Satizábal, terapeuta ocupacional, profesora de la Escuela de Rehabilitación Humana, quien acompaña las prácticas del Programa Institucional de Paz. Bienvenidos. Según la ARN, en Colombia, 76.180 personas salieron de grupos armados al margen de la ley en Colombia entre los años 2001 y 2021. Al recuperar sus derechos ciudadanos, ellos y ellas tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior. Sin embargo, pese a que ello hace parte de los sueños de muchas personas, volverse profesional o técnico titulado es una tarea difícil en general y bajo ciertas circunstancias puede serlo mucho más. Algunas cifras que describen la situación muestran que de 51.644 personas que ingresaron al proceso de reintegración, solo 3.041 ingresaron a al menos un curso de educación superior y que únicamente 2.313 han culminado este proceso. Doctora Andrea Telles, ¿cuáles son las situaciones problemáticas más comúnmente reportadas por las personas excombatientes respecto a la sostenibilidad del acceso a la educación? Si bien desde los diferentes componentes contemplados en el proceso de reincorporación se contempla no solo el conocimiento, sino la puesta en práctica de esas rutas que garanticen el acceso de parte de la población a las diferentes ofertas que se tienen, no podemos desconocer que a veces se presentan algunas dificultades
en cuanto al tema de acceso a la educación como tal, más que al acceso a la misma sostenibilidad de la persona en su proceso educativo. Sin embargo, es importante resaltar que como agencia contamos con programas educativos flexibles que nos han permitido facilitar a la población esa continuidad en sus estudios, esa cualificación, ese acceso, digamos, a sus emprendimientos, al fortalecimiento de su proyecto de vida en la legalidad y también, obviamente, nos han facilitado que estas personas cada vez se encuentren aún más fidelizadas con su proceso de reincorporación también. Juber, de acuerdo a su experiencia académica en la Universidad del Valle, ¿cuáles han sido las situaciones problemáticas o las dificultades en el proceso de adaptación a la vida universitaria? Bueno, primeramente cordial saludo para todos y agradezco infinitamente que me hayan invitado a este programa. Creo que, bueno, especialmente yo, de pronto los otros compañeros que también ya han podido ingresar a la universidad, y es el tema de que eh, el vocabulario universitario nos pega muy duro porque nosotros anteriormente pues estábamos, no sé, en otros contextos donde se hablaba como uno se quería, no se utilizaban los términos que se utilizan en la universidad, ni tampoco estábamos acostumbrados a enfrentarnos a unos textos académicos tan complejos que se le hacen a uno primeramente. Y pues empezando pues porque yo ingresé en el año 2020, el año pasado, y empezando semestre nos llegó la pandemia y el tema de la virtualidad y todo, entonces más se complicó las cosas porque yo pensaba de que, bueno, por mucho de que no sepa hoy en día muchas cosas de las que ya muchos saben, porque muchos compañeros venían de colegios privados, de hecho, entonces ya tenían más conocimiento, ya se desenvolvían mucho mejor. Entonces yo decía, bueno, entonces voy a aprovechar este primer semestre como para rodearme de la gente, aprender nuevas cosas y todo. Y a la medida que voy hablando con ellos, pues voy conociendo. Y como les digo, con esa llegada de la pandemia, pues todo nos afectó. De hecho, hoy en día todavía se me complican muchas cosas. Y lo que un compañero de la universidad normalmente puede entender, en la primera lectura que realiza lo puede entender, uno lo entiende como a la segunda o la tercera lectura. Entonces, ya como que el nivel de estrés y todo es un poquito más complicado. Creo que sí, por mi parte es eso, porque no puedo hablar mucho de la universidad, como les digo, he estado estudiando por medio de un computador y ya, entonces eso. Profesora Melania, en su experiencia coordinando el trabajo de los y las estudiantes de prácticas profesionales de terapia ocupacional, ¿cómo ha percibido la experiencia de las personas en proceso de reincorporación en la vida universitaria? ¿Cómo se han acompañado esos procesos? Buenos días. Bien, entonces el acompañamiento arranca desde el momento en que ellos se interesan por ingresar a la universidad. Allí realizamos un acompañamiento en la elección de la carrera a partir de reconstruir sus historias ocupacionales, sus intereses, sus hábitos, sus rutinas, pero también sus aspectos contextuales que les permita conciliar la vida universitaria con la vida laboral, con la vida familiar, con la vida política que algunos sostienen. Una vez eligen la carrera y en el proceso de admisión, aquí se enfrentan con una página de la universidad que les cuesta comprender, aunque la universidad es explícita, pues como en sus pasos a seguir, hay que hacer un acompañamiento uno a uno en el proceso de admisión y luego en la carga de los documentos. Una vez adentro, entonces hemos tenido la experiencia que no solo el aspecto de ser reincorporado, reincorporada, lo que afecta como su adaptación a la vida universitaria, sino que además es su condición étnica, su edad, su género, su condición o no de discapacidad, ¿sí? que hay que tener en cuenta para que haya una mejor adaptación pues, a la universidad. En este sentido,
la pandemia, digamos que nos puso otro reto y es poder identificar las formas, ¿sí? de, a- de adaptarse a la virtualidad. Y esto nos llevó pues a que tuviéramos también en un acompañamiento uno a uno, poder identificar cómo se manejaba el campus universitario, cómo se ingresaba a partir de un enlace Meet a las clases, pero también un tema relacionado con los asuntos y los tiempos administrativos de la universidad, que implicaba adicionar o cancelar una asignatura, si yo quería salir de la universidad, si era mejor o no cancelar el semestre, por ejemplo. Y ya en términos más ocupacionales, pues hemos hecho unos acompañamientos en la organización de hábitos y rutinas con la nueva vida universitaria, pero también unos espacios alrededor del ocio y del tiempo libre, porque algunos se sentían muy saturados, ¿sí? con la virtualidad, con la nueva vida universitaria y necesitaban espacios para encontrarse a conversar y jugar. Una situación muy compleja que afrontan algunas poblaciones que han sido apoyadas por criterios de discriminación positiva es el dilema de identificarse públicamente como parte de una población con características particulares que debe ser tenida en cuenta con enfoques diferenciales, o la de preferir el anonimato para evitar estigmas y señalamiento. Ante este dilema se han visto personas en diversos tipos de situaciones, como las víctimas del conflicto armado, personas con discapacidades no visibles y ahora las personas en proceso de reincorporación. Se ha dicho incluso que, en algunos casos, hacer visible públicamente la situación que ha ameritado un enfoque diferencial es victimizante. Sin embargo, lo que no se hace visible no puede ser comprendido en su especificidad y, asimismo, las personas alrededor no tienen los elementos para tener en cuenta los enfoques diferenciales y mucho menos el trato solidario y el respaldo social. Juber, cuéntenos por favor, ¿qué piensa usted sobre esta situación y cómo debe ser asumida en la vida universitaria? Bueno, creo que si uno llega a esta vida universitaria, al momento que llega al salón, entonces uno llega como con un complejo. Entonces yo me sentaba, por ejemplo, por allá al rincón solo, sin hablar con nadie, solamente opinaba cuando la profesora me preguntaba y listo, eso era como toda mi vida social en la universidad. Entonces la gente a la medida que lo mira a uno así, no sé, lo mira, como que lo analiza y uno más se llena de complejo. Entonces surgen preguntas como que, uy, ¿será que ya me conocen? ¿Qué van a pensar? ¿Será que les caigo bien? ¿Cómo será mi forma de actuar? Entonces uno como que se llena de pánico muchas veces enfrente de la gente. Creo que es una sensación que se nos puede presentar a todos los que entramos, o no sé, de pronto sea yo el único que haya vivido ese momento. Sin embargo, pues ahorita que ya en la virtualidad y todo, entonces uno puede manejar más el anonimato, entonces uno habla normalmente con ellos, hace los trabajos que les toca hacer y así, entonces va como que creándose más confianza. No sé cómo sea el ambiente cuando volvamos nuevamente a la presencialidad. Pues ojalá, yo quiero que ya todo cambie y todo, y uno como que ya llegue con más confianzas y todo. ¿Y cómo se debe ser asumida en la vida universitaria? Yo creo que, bueno, si en algún momento la gente llega a enterarse de lo que es uno, de lo que fue y todo, en qué proceso va, pues sí, debería como respetarle, y no estigmatizarlo, porque de hecho el estigma y todo en el trabajo social, de hecho nos han explicado muy bien de las consecuencias que trae y todo. Entonces sí, sería como respetar más que todo y comprender a la persona de por qué actúa así, por qué es así, cómo tratarlos de ayudar y sí, para que esta persona no se sienta mal y de pronto no vaya a terminar mm, desertándose de la universidad. Doctora Andrea Telles de la ARN, ¿qué piensa usted frente a este dilema, que es frecuente en estos casos? ¿Cómo se contempla el abordaje de estas situaciones desde las rutas de la ARN? Con respecto a estas situaciones de estigmatización, es importante mencionar que la agencia dentro de su marco estratégico contempla precisamente el fortalecimiento de esos escenarios de convivencia, de reconciliación, y esto precisamente
lo que busca es que estas comunidades receptoras de la población nos ayuden a hacer de estos procesos algo realmente sostenible. Yo creo que es muy importante que nosotros, y digo nosotros porque somos diferentes entidades las que debemos articularnos para brindar precisamente este tipo de garantías, somos nosotros los que tenemos que continuar aunando precisamente este tipo de fortalezas para poder disminuir esa estigmatización que puede presentarse hacia la población. Importante mencionar también que la agencia contempla dentro de su acompañamiento, su atención a la población, precisamente el enfoque diferencial. Nosotros tenemos diferentes aspectos relacionados allí, venimos trabajando en temas de discapacidad, en temas de adulto mayor, fuertemente en temas de género, precisamente buscando brindar estas garantías y este acompañamiento, conociendo todas las particularidades de esta población y buscando que obviamente se haga un ejercicio muy, muy coherente con esa oferta que ellos tienen en el contexto donde vienen desarrollando su proceso. Profesora Melania, desde su experiencia, ¿qué ha funcionado mejor? ¿Qué recomendaciones le haría usted a las directivas de la universidad o para la ARN a fin de abordar este tema? Bueno, creo que hacer pública pues, su condición de persona en proceso de reincorporación es una decisión personal. Ya hemos tenido las dos experiencias, ¿no? Quien lo hace de manera tranquila y libre, incluso como una decisión política, si se quiere, de poner entre sus compañeros y sus profesores su historia, su condición y el momento actual que viven como población es guerrillera. Y hay otros que han decidido pues estar más bien anónimos, ¿sí? Más por temor a la estigmatización. Y creo que entonces en estos casos esa postura debe ser respetada, ¿sí? Y debe ser acompañada. Creo que la universidad debe garantizar como un acompañamiento que las personas que están en esa situación se sientan cada vez más libres, ¿sí? Y vivir como ese proceso hasta qué punto, pues, consideran seguir guardando, pues, como su historia que no sea pública. Pero también ahí me surge una pregunta y es hasta qué punto pues la universidad se preparó, nos preparamos, ¿sí? Para recibir a la población cuando aparecen los cupos de excepción y creo que allí hay una tarea por hacer. ¿Sí? O sea, una tarea que implique una mayor conciencia y reflexión al interior de programas académicos, de que estamos recibiendo estudiantes, que estamos recibiendo compañeros, ¿sí? Que han participado pues, del conflicto armado y eso que nos hace sentir, que nos implica. Y entonces creo que allá hay un camino que del todo la universidad pues, no ha recorrido y que es importante hacerlo. Desde el Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle partimos del supuesto de que la construcción de paz es una tarea conjunta de toda la sociedad y de que nuestras acciones individuales cuentan mucho para ayudar a hacer sostenible el proceso de reincorporación de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Por esa razón queremos pedirle a Juber que nos cuente cuáles son las proyecciones que tiene para su propio camino de formación como profesional, qué espera que le aporte a su vida y la de los demás, su formación como trabajador social. Bueno, como tercer momento y dándole respuesta acerca de las proyecciones y los aportes que se pueden realizar desde la profesión a una construcción de paz, yo personalmente he pensado en llegarles y aportar más que todo a las sociedades más excluidas del país. Por ejemplo, yo que vengo de una sociedad indígena, he vivido en carne propia lo que ha sido el conflicto y el abandono estatal que se vive hasta actualmente. Entonces es como poder llegar allá y no sé, formular proyectos o identificar factores o problemáticas las cuales no dejen progresar a esa sociedad y poderles dar como una solución. He pensado más que todo en eso y también, no sé, más adelante tengo pensado inclinarme como en la política y de pronto tirarme como a unas elecciones populares de poder ocupar un asiento en el Congreso y poder legislar obviamente leyes que favorezcan a la sociedad colombiana.
Ese es mi pensado en sí para construir. Creo que es una forma de construir la paz y de que las personas que hayamos estado inmersos en el conflicto podamos trabajar con las sociedades que en algún momento de pronto pudimos haberle llegado a afectar o algo. Doctora Telles, por favor, cuéntenos desde la experiencia de la ARN en estos casi 5 años desde la firma del acuerdo, cómo las acciones y actitudes individuales han aportado al proceso de reincorporación. ¿Hay algún ejemplo significativo que nos pueda contar? Yo creo que en lo corrido de estos ya casi 5 años de la firma del acuerdo, hemos encontrado diferentes actitudes, diferentes acciones, no solo de corte individual. La reincorporación se hace de manera muy diferente acorde a las características de cada territorio, pero sí quisiera resaltar que lo más importante en todo este proceso es el cómo cada persona en reincorporación decide encontrar en esta ruta oportunidades, ¿cierto?, para fortalecer su proyecto de vida en la legalidad, oportunidades para fortalecer su proyecto, digamos, familiar, oportunidades para cualificarse, oportunidades para generar recursos en la legalidad. Tenemos a lo largo del territorio nacional diferentes experiencias, testimonios que hablan de cómo una persona no solo ha decidido aprovechar su proyecto desde lo individual, ¿cierto?, sino cómo esta persona termina siendo incluso un ejemplo, termina siendo un inspirador para otras personas que también están buscando aprovechar el proceso de la mejor manera posible. Y nosotros obviamente desde la agencia siempre sabremos estar ahí a la par de estas oportunidades, a la par de estas personas, para brindar las mejores garantías y poder fortalecer esa fidelización con su proceso en la legalidad también. Profesora Melania, para cerrar, cuéntenos cómo a través de las prácticas profesionales de sus estudiantes se han podido producir escenarios de inclusión y reconocimiento de la población excombatiente. Bueno, yo he asumido pues como el acompañamiento de estas prácticas como un medio para que mis estudiantes y las profesoras y profesores que hacen parte del programa académico y por ahí derecho, las familiares y amigos de los estudiantes, ¿sí? A partir pues, de la experiencia de poder establecer relación con la población en proceso de reincorporación, tengan la oportunidad de reconocer otra cara, otros sujetos, ¿sí?, que han participado pues en el conflicto armado y político del país, y creo que eso ha sido muy importante, ha sido transformador para los y las estudiantes que han estado allí, y creo que permite pensarse de manera más reflexiva sobre la historia del país, sobre el momento que vivimos, ¿sí? Y de alguna manera yo estoy casi que segura que eso permite unos caminos de reconciliación, ¿sí? Entonces, en la medida en que más prácticas, más estudiantes se articulen pues como a estas experiencias más docentes, seguramente pues esto va a ser mucho más importante pues para la sociedad, en este caso pues la caleña. Con estas reflexiones cerramos el programa de esta semana sobre el acceso a la educación superior para las personas en proceso de reintegración y reincorporación. Esperamos que este programa produzca inquietudes y acercamientos entre actores diversos y en la comunidad universitaria y en la ciudad. El profesor Adolfo Álvarez es el director de este espacio, Laura Alcázar, Germán Orozco y Eli Hernández en el apoyo técnico de Univalle Estéreo. En la investigación, Kelly Juliana Silva. Y en la conducción, Valeria Everle y Gildardo Arango. Gracias por acompañarnos. Paz, la palabra que suena más presente en el país, aunque sea la más ausente, la más sonada y a la vez la más callada. La más deseada y la menos obtenida, la palabra más corta con la espera más larga, o quizá la más pequeña con el significado más grande. Paz, pintada de blanco, aunque su ausencia nos vista de negro. Paz, la misma en la que queremos vivir sin dejar de vivir en Colombia. Paz ahora que marca nuestros territorios. Territorios de paz. Una forma diferente y clara de entender,
verdaderamente el llamado posconflicto en Colombia. Territorios de Paz. Escúchelo todos los sábados a las 10:30 de la mañana, aquí en Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías.